Amén. Shalom, shalom, shalom a todos. Que Yahweh les bendiga. ¿Se escucha bien? Amén. Bueno, que Yahweh les bendiga a todos. Un Shabbat más en la presencia del Señor. Es una bendición para todos nosotros poder juntarnos, reunirnos aquí virtualmente en Shabbat. Bueno, saludo a los hermanos que están conectados. Veo que hay un par de hermanos nuevos. Está Ornelis, Yahweh te bendiga. El hermano Oscar Cisneros, el hermano Oscar, Yahweh bendiga a la familia Cisneros. Ellos vinieron a la reunión, son de La Pampa, aquí en Argentina, una provincia que se llama La Pampa, y ellos vinieron a la reunión pasada, aquí en Ministerio Cerca del Cielo, y son una familia que camina en esto de las raíces de la fe hace muchos años, y bueno, nos conocemos hace tiempo, y es una bendición tenerlos aquí. Bueno, estaba meditando en estos días sobre la parashá e imploré para allá. Creo que Laura, si podés cortar allí, bajar ahí está. La parashá imploré. Y estaba meditando en esta parashá sobre nuestras vidas y cómo impacta la escritura en nuestra vida personal, hermanos. Es algo, el ciclo de la Torá para nosotros se ha transformado en algo profético que marca nuestras vidas a medida que lo vamos transitando. Viene una parashá, viene una porción de las escrituras y notamos que algo acontece relacionado con esa porción en la semana. Es tremendo. Y precisamente es porque la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es actual permanentemente. Y yo estaba meditando porque en esta para allá el pueblo ya está por entrar a la tierra prometida. La para allá anterior hablábamos de esto, hablábamos de los espías, hablábamos de allí cuando el pueblo no estaba preparado porque dudó, pero en esta para allá el Señor me habló sobre e imploré. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el nombre e imploré? Sabemos que el nombre de las para allá es muy significativo porque el nombre sería la primera frase o la primera palabra que se encuentra cuando comienza la para allá. Esto es Deuteronomio, Devarim, 3:23. Y aquí nosotros leemos que Moisés le dice al Señor, y oré a Yahweh en aquel tiempo diciendo, esto dice la traducción Reina Valera. En realidad, la traducción que nosotros tenemos allí de las escrituras, de los originales, es e imploré a Yahweh en aquel tiempo diciendo, Señor Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Moisés comienza a hablar con Dios reconociendo, Señor, me has comenzado a mostrar las grandezas y la bondad y la hermosura de tu mano. Padre, me has revelado algo que para mí era nuevo. Moisés amaba a Dios y había conseguido una relación personal con Dios. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Yahweh, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante del pueblo, y él hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Esto, hermanos,
es la historia de una persona que dedicó su vida, entregó su vida por completo al servicio al Señor. Yahweh lo llamó, lo instruyó, lo llevó al desierto y lo llevó a guiar a otros en el desierto. Pero a causa de algo que aconteció allí, algo que aconteció en el desierto, él no pudo entrar a la tierra prometida. Y estamos viendo a un hombre, vamos a dejar al personaje bíblico y vamos a ver a la persona, a un hombre que se encuentra delante de Dios, diciéndole, Señor, me has comenzado a mostrar todas tus grandezas. Por favor, permíteme pasar. Durante tantos años hablaste de la tierra prometida. Durante tantos años, Señor, hablaste de lo que viene. Durante tantos años, Señor, nos dijiste, yo los voy a llevar. Y fueron tantos años, porque caminamos 40 años en el desierto. Nos desgastamos, aprendimos, fuimos moldeados. Quiero entrar a ese lugar. Y la respuesta de Dios fue no. Y aquí tenemos, basta, no me hables más de este asunto. En realidad, en el original hebreo, incluso en los Targumín, en arameo, el comentario, la traducción genuina es basta, porque todavía hay más para ti. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, basta, porque todavía hay más para ti. Pero claro, Moisés murió. Inmediatamente pasó este episodio, Moisés murió. Hermanos, podemos estar al pie o a las puertas de la tierra prometida. Y esto quiero que lo meditemos cada uno de nosotros, porque bueno, es una reflexión. Podemos estar a las puertas de algo muy grande, a las puertas de algo muy lindo, y quizás Dios muchas veces nos diga que no. Y algo que no está preparado el creyente es escuchar el no de Dios. Porque nosotros creemos que nuestra relación con Dios es Dios nos lleva a la victoria y que Dios es todo sí para con nosotros. Te voy a manifestar algo. Hemos estado hablando en este tiempo sobre la tierra prometida personal. Y hemos dicho que cada uno de nosotros, en distinta manera, cuenta con una promesa de parte de Dios y una tierra prometida por Dios. Y si lo que vos pensás que puede ser tu tierra prometida, en realidad no lo es y es otra cosa. Porque mucha gente se frustra y se pone mal ante el no de Dios porque cree que verdaderamente lo que Él quiere y lo que hay por delante es lo que Dios quiere y lo que Dios planeó para Él. Pero quizás no sea verdaderamente la promesa de Dios. Porque Dios a cada uno de nosotros Dios nos ve el pasado, ve el presente y ve el futuro nuestro. Hace un tiempo les comentaba que Dios nos ve proféticamente el pasado, la línea temporal de la vida del ser humano, Dios la ve lineal, una línea temporal desde que naciste hasta hoy. Pero Dios no ve tu futuro lineal. Dios no ve el futuro nuestro como una línea, sino lo ve como una ramificación. Dios ve así tu futuro, mira, así. Opciones por todos lados. ¿Por qué? Porque tu libre albedrío te permite cambiar de decisiones. Entonces, todos los días vos tenés delante tuyo muchas opciones, muchos caminos, pero atrás tuyo tenés uno solo, el que transitaste. Pensamos muchas veces que el camino que nosotros queremos transitar es el correcto, pero también nos encontramos con el no de Dios, que es muy necesario. Aquí pasa algo tremendo, porque
Moisés le dice al Señor: Padre, yo quiero ir a la tierra prometida. Pero Moisés no entiende algo que aconteció, el por qué Dios le dijo que no. Porque aquí entendemos que Dios le dijo: no, no vas a entrar allí a ese lugar, a esa tierra prometida. Espera, hay mucho más para ti. Y vamos a ir de lleno al mucho más para ti. Porque Moisés murió y bueno, ¿y qué más había para Moisés? Allí en el libro de Mateo 17 dice lo siguiente: 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Quizás Moisés no lo sabía, pero él todavía había mucho para él por delante. Por eso el Señor le dice: espera, Moisés, basta, hay mucho más para ti. Y Moisés dice: pero si me está diciendo que vuelvo al monte y voy a morir en el monte, ¿qué es lo que hay para mí? Sin embargo, pasaron siglos y Moisés se apareció junto con el profeta Elías a hablar con el Mesías, a hablar con Yahshua, y los discípulos lo vieron. Claro que había más para Moisés, solo que Moisés no sabía que había más para él. Y es como vos y yo, cuando Dios nos cierra la puerta a algo y nos frustramos y nos ponemos mal, porque eso era lo que yo quería, esa era la tierra prometida. Pero sin embargo no sabemos muchas veces que Dios tiene otros planes para nosotros. Nosotros tenemos los planes personales que creemos que es nuestra tierra prometida, pero quizás Dios tiene otros planes. ¿Y cuál es la clave de esta parashá? La clave de esta parashá es actuar como Moisés. Porque Moisés amaba a Dios y porque Dios le dijo que no, siguió amándolo. No se enojó con Dios y dejó de amarlo. Es porque Moisés ya tenía una madurez espiritual para poder amar a Dios en todo tiempo, incluso en el no. Y acá me llama la atención algo profético y tremendo. Dice 6 días después. Vamos a hablar sobre lo profético de la aparición de Moisés en Mateo. 6 días después. Para Yahweh, dice allí el libro de Pedro, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y te voy a trasladar hacia lo profético de la Escritura. 6 milenios después. Ahora, ustedes saben que estamos en el sexto milenio, que ya viene el séptimo milenio y viene Yahshua. Y viene los 1000 años, viene el gobierno milenial del Mesías, el séptimo milenio. Y dice la parashá, cuando aparece Moisés, 6 días después, 6 milenios después, Yahshua tomó a Pedro, a Jacob, a Juan, su hermano, a sus discípulos, y los llevó aparte a un monte y se transfiguró. 6 milenios después, Yahshua se revela a la humanidad. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías. ¿Qué representan Moisés y Elías? Moisés representa la ley de Dios. Moisés representa la Torá. Y Elías representa lo profético. Y esto es algo sobrenatural, es una revelación de las Escrituras, del método Pardés, aplicado al Nuevo Testamento. El método Pardés
de las Escrituras, es un método de interpretación de las Escrituras. Hace mucho que no lo nombramos, en hebreo, es un método en el cual la palabra se lee de una manera literal 6 días después, y luego tenemos distintas capas. Pardes significa el huerto, significa Edén. Pardes tiene distintas capas, y las distintas capas son niveles de interpretación de las escrituras, un nivel literal, luego tenemos un nivel de revelación, luego tenemos el nivel Sod, tenemos 4 niveles, y el nivel Sod es el nivel más profundo de interpretación de las escrituras. Esto se aplica en la Torá, los hebreos lo han llevado en la Torá, pero al Nuevo Testamento también se puede aplicar. Y en el método Pardés, nosotros leemos literalmente 6 días después, pero interpretamos en el nivel profundo de las escrituras 6 milenios después. Todo es profético en las escrituras. Yahshua tomó a sus discípulos y se transfiguró delante de ellos. Y se les aparecieron Moisés y Elías, que representan la Torá y lo profético. ¿Y saben qué? Habla de la segunda venida. Esto habla de la segunda venida de Yeshua. Dice la palabra de Dios que al final de los tiempos van a caminar Moisés y Elías, y va a pelear el enemigo contra ellos y los va a matar. Va a venir Elías y va a venir Moisés a predicar al final de los tiempos. Pero Elías y Moisés, es necesario que en este sexto milenio se manifiesten de una manera sobrenatural sobre los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley de Dios en el sexto milenio, no antes, comenzó a ser predicada nuevamente en Israel. Y no le hablo de la nación de Israel, en el pueblo de Israel, en la dispersión en las naciones. Y esto es algo que se compara y que se puede explicar hasta de una manera histórica o estadística, porque esta nueva visión de predicar la Torá, de predicar las raíces de la fe, nace en el sexto milenio. Estamos hablando de que estamos comenzando el sexto milenio, porque estamos en el año 2000 y tanto, que sería el sexto milenio. En el sexto milenio se comienza a hablar nuevamente de la Torá dentro del pueblo de Israel, de la dispersión de las naciones de la tierra, aquellos que negaron la Torá, que negaron la ley de Dios. Me recuerdo hace años, antes del año 2000, mucho antes, no se hablaba de la Torá, no se hablaba del ciclo de la Torá. Pero fíjese, en este tiempo se comenzó a hablar de la Torá y se comenzó a hablarle al pueblo de Dios de que tenemos que hablar y aprender la ley de Dios. ¿Y saben qué hemos descubierto? Y en Ministerio de Cerca del Cielo lo hemos descubierto de una manera sobrenatural con estos ciclos que hacemos, porque Elías también se manifestó, porque lo profético saca a luz la Torá en el espíritu. Lo profético saca a luz lo que la Torá quiere decir para este tiempo. Es por eso que vivimos no como los que cayeron en el desierto, no como los que murieron en el desierto, que tenían la letra, tenían la Torá, pero no tenían el espíritu, sino que vivimos como los que entraron a la tierra prometida. Vino Elías y vino Moisés, se manifiesta en el sexto milenio la Torá y lo profético para que podamos estar preparados, Israel, no te estoy diciendo Judá, Israel, para entrar a la tierra prometida, hermanos. Porque si no se hubiese manifestado, si no se hubiese aparecido Elías y si no se hubiese aparecido lo profético, hoy en día seguiríamos negando la ley de Dios, muchos de nosotros, y corriendo riesgo de que nuestra alma no sea salva. Y con una vida miserable.
Porque la ley de Dios, vista desde el Espíritu, desde lo profético, a nosotros nos permite vivir de una manera sobrenatural. Y fíjense si había para Moisés algo tremendo. Lo que Moisés escribió, hoy en día nosotros lo estamos viviendo y hablamos de él todos los Shabbat. Pero Moisés quería entrar a la tierra física en aquel momento y Dios le dijo que no. Sin embargo, él no se enojó. No se enojó Moisés. La causa física o la causa literal por la cual Moisés no entró fue que Dios se había enojado con él y él le dice al pueblo, Dios se enojó conmigo a causa de ustedes. Sí, pero ya estaba determinado desde el principio de los tiempos que él no tenía que entrar a la tierra prometida porque debía cumplirse una sombra profética, porque en la Escritura todo es profecía, debía cumplirse una sombra profética y Moisés debía quedar en el desierto. Él quería entrar como hombre, pero escuchen esto, ya había quebrantado una profecía, ya había quebrado una profecía, no podía quebrar dos. ¿Cuál había quebrado? Ya lo dijimos, la profecía o el mandato que Dios le dio que hizo que él no entre a la tierra prometida. Ve, háblale a la roca, saldrá agua de la roca y el pueblo va a beber. ¿Y qué hizo Moisés? Fue enojado, habló a la roca y le pegó ¡pa, pa! Con dos varas, con dos varazos, dos palazos, y la roca dio agua y el pueblo bebió. Y Dios se enojó con Moisés y Dios le dijo, bueno, porque hiciste esto no vas a entrar a la tierra prometida. Pero Moisés no entendía por qué. Moisés, ¿saben cuándo lo entendió? Después que murió. Y seguramente se encontró allí con Yahweh y Yahweh le dijo, pero Moisés, mira lo que hiciste. Quebraste una profecía. Porque para Moisés fue enojarse, golpear una piedra y salió agua. Pero la profecía que él golpeó, que él quebró está escrita en el Nuevo Testamento, y todos tenían sed en el desierto. Y salió agua de la roca, y bebieron de la roca, y la roca era Cristo. Esa es la profecía perfecta que Moisés quebró, porque Moisés debía hablarle a la roca para que dé agua y el pueblo beba de la roca, que era Cristo, y Moisés fue y le pegó con dos palos, dos palazos, a la roca, que es Yeshua. Entonces, literalmente le pegó dos palazos a Yeshua para que Yeshua dé agua. Quebró una profecía, no era lo que estaba supuesto a acontecer. Y ahora Moisés se encuentra a las puertas de la tierra prometida. Y le dice al Señor, Señor, quiero entrar. Cuando Dios ya le había dicho, esto te va a hacer que no entres a la tierra prometida. Pero él, Señor, déjame entrar. Claro, quizás Moisés todavía no entendía por qué Dios no lo había dejado entrar, porque había quebrado una profecía. Pero lo que Moisés literalmente le estaba diciendo a Dios, y Dios lo entendía en el idioma celestial, déjame quebrantar otra profecía. Ya quebranté una, Señor, déjame quebrantar otra. Y Dios dijo, pero Moisés, basta. Hay cosas más grandes para ti adelante. El Señor no le podía decir, porque él no lo iba a entender, porque era humano, que todavía no había sido reveladas ciertas cosas a él, pero Dios le estaba diciendo con esas pequeñas frases, basta. Todavía hay muchos más para ti adelante. Es, Moisés, no quebrantes otra profecía. No es necesario que entres porque vas a aparecer al Mesías de aquí a 2 milenios y te vas a presentar con él y se va a hablar de ti en toda la humanidad. Pero claro, eso es lo que Dios le dijo en esa pequeña frase. Tampoco lo entendió. Basta. Los basta de Dios, los no de Dios cuestan y duelen. Vaya si duele el no de Dios. Pero las decisiones de Dios
son las correctas. ¿Y por qué les digo que Moisés quería quebrantar una segunda profecía? Porque acá dice, miren, sigue diciendo en Deuteronomio, bueno, ¿qué Dios hay en el cielo que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo y vea la tierra que está más allá, aquel buen monte y el Líbano, pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros. Por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, basta, hay más cosas para ti adelante. Sube el Pisga, alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, mírala la tierra prometida, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, esa profecía estaba por quebrantar. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. La tierra que verás. Sabemos que para que una profecía se cumpla, muchas veces tiene que pasar literal y luego en lo espiritual. Sabemos que el nombre Josué significa Yehoshua. Y sabemos que el nombre Yeshua es un diminutivo de Yehoshua. Esto ya lo hemos hablado varias veces. Yeshua es Josué, es Yehoshua. Mati, Matías. Eso es Yehoshua, Yeshua. Es un diminutivo. Esto es el nombre del Mesías de pila de sus padres, que sus padres le pusieron, era Yehoshua y le decían Yeshua. Fíjense, Yehoshua, Josué, toma al pueblo del desierto y lo hace entrar, lo introduce a la tierra prometida. Hermanos, Yeshua nos toma a nosotros del desierto y nos ingresa a la tierra prometida espiritual, a la salvación del alma. Esa es una profecía bíblica tremenda, una sombra profética tremenda. Lo que hizo Yehoshua, lo que hizo Josué, lo hizo Jesús. Y fíjense, Moisés estaba en los dos episodios. Tanto en el desierto, antes de que entre Josué, como cuando Yeshua nos lleva a la tierra prometida. Porque hoy la Torá, Moisés, está en nosotros. Él estuvo y él está, pero nunca entendió el significado profético de lo que estaba aconteciendo con su vida y con la vida del pueblo de Dios y con lo de Josué hasta que no se le reveló luego de partir de esta tierra. Hermanos, muchas veces te va a costar el no de Dios. El no de Dios nos frustra. Porque estamos viendo nosotros, Señor, aquí, mira, esto es, Señor. Te lo pido, Señor, muéstrame, avanza. Ay, Señor, quiero esto. Cumple con esta palabra. Y cuando Dios nos dice que no, tenemos dos opciones. Ser como Moisés, y te puedo asegurar que aceptar el no de Dios te lleva a mayores cosas, porque la misma Escritura lo dice, muchas cosas hay más para ti, o ofenderte con Dios y enojarte con Dios. Cuando nosotros nos ofendemos, nos enojamos con Dios, no somos Moisés. Y no vienen los mejores tiempos por delante. Viene un desierto nuevamente a nuestras vidas. Y hoy quería hablar esto con ustedes, qué es lo que Dios me estaba marcando. Porque cuando Dios nos dice que no, debemos seguir amándolo con todas nuestras fuerzas. Podemos decir, Señor, no te entiendo. Padre, he hecho todo bien. ¿Por qué me va así? He hecho todo lo posible, Señor. Me he portado bien. Te quiero seguir. Quiero llevar tu ley adelante.
Señor, no te entiendo por qué me va así, pero te amo y no puedo dejar de amarte, por más que no pase lo que yo quiero, por más que no entienda por qué me cerrás la puerta. Yo sé que tu decisión es lo mejor que me puede pasar en la vida. Porque eso, hermanos, esa actitud, cuando Dios nos dice que no y cuando Dios nos cierra una puerta, nos asegura que hay mucho más para nosotros por delante. Claro que la palabra anterior nos habló de que hay una tierra prometida por delante y que viene. Yo sé por qué esto pasa en el ministerio. Cuando hay una porción o cuando el Señor da una palabra, es tremendamente profético el Señor y acontecen esas cosas. Y estamos, como les dije, en un año Shemitah y estamos en un año en el que le va bien al pueblo de Dios, obediente, y le va mal a la humanidad. Sí estamos en ese tiempo. Pero, ¿cuál es la tierra prometida? Porque te puedo asegurar algo. Y aquí hay una revelación. La tierra prometida de Moisés no era esa. Era lo que pasó después. La tierra prometida personal del pueblo de Dios era cruzar el Jordán. Lo que había detrás del Jordán. Pero esa tierra no era la tierra prometida de Moisés. Quizás Moisés creyó que su tierra prometida personal estaba detrás del Jordán como la de todo el pueblo. Pero no, Dios le dijo, no, Moisés, basta, no entiendes que para vos hay otra cosa, que es otra cosa para ti. Quizás la tierra prometida de los que te rodean no sea tu tierra prometida. Quizás veas que Dios le abre la puerta a uno, Dios le abre la puerta a otro, Dios le abre la puerta a otro y vos querés la misma puerta. No, no. Dios es sabio y tenemos que amar esa sabiduría. Porque cuando Dios nos dice que no, escuchen esto, cuando Dios nos dice que no, debemos aceptarlo como si nos dijese que sí. Porque el no de Dios es un sí para nosotros, para la verdadera tierra prometida. Los no de Dios son verdaderamente un sí. Eso que le pediste a Dios y que no se cumplió. Y que le dijiste, Señor, pero ¿por qué? Si yo tengo fuerza, estoy caminando, intento. Y ya hablamos de la palabra intentar, la reunión pasada. No intentemos, hagámoslo. Pero lo hago, Señor. ¿Por qué, Padre? Ese no que Dios te dio, esa puerta que se cerró, ese trabajo que no se te dio, esa restauración con una persona que anhelabas y que no se dio. Ese, ese proyecto que no se dio, fue un sí para vos. Fue el sí para lo que viene por delante. Y muchas veces nos frustramos y le cuesta al creyente, nos cuesta avanzar después de un no. Nos frustramos cuando no se nos abre una puerta, nos ponemos mal. Y es en ese momento cuando más debemos amar a Dios, hermanos, y aceptar la voluntad de Dios. No hay mejor frase para terminar un diálogo con Dios que esta: más que se haga tu voluntad y no la mía. Dice la Escritura que el Mesías se encontraba allí a las puertas. El Mesías se encontraba a las puertas de tu tierra prometida, no de la de él, de tu tierra prometida.
¿Por qué? Porque él se encontraba a las puertas de la crucifixión y estaba orando. Y el Mesías le decía al Señor: Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Y dice que las lágrimas, el sudor del Mesías, parecían gotas de sangre. Y eso es una condición que acontece cuando alguien está muy atribulado. Es una condición médica que las gotas de sudor y de sangre son como de sangre porque son espesas por la condición en el cuerpo del temor, porque el Mesías en ese momento estaba atribulado. Pero el Mesías estaba a las puertas de tu tierra prometida, no la de él. Y él le decía: Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Haz pasar, Señor, no quiero, Señor, que me escupan. No quiero, Padre, que me humillen. Y él ya sabía que lo tenía que hacer, pero también fue hombre. Señor, yo sé que me van a clavar una corona de espinas en la cabeza. Yo sé, Señor, que me van a crucificar. Sé que me van a azotar, Señor, y eso duele. Yo sé, Señor, que me van a deformar, porque el profeta Isaías dice: ninguna hermosura se halló en él. Desfiguraron al Mesías por completo. Pero la frase del Mesías allí, en esa oración, fue: más, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿saben qué? Eso es lo mejor que le podemos decir a Dios en una tribulación. Porque el Mesías estaba preparando tu tierra prometida, no la de él, porque la tierra prometida de él todavía no pasó, no aconteció, porque la tierra prometida del Mesías es en su segunda venida a reinar sobre la tierra, a ser coronado como rey. Y él se encontraba allí preparando tu tierra prometida, tu salvación, la salvación de tu alma. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Usted cree que Dios no tiene sentimientos? La respuesta del Señor fue: Yahshua, no podemos quebrantar esta profecía. Y Yahshua le dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Voy a morir, me voy a entregar para ser sacrificado por tu pueblo. Basta. No hizo falta que el Señor le diga: basta. Hay mucho más para ti. Él sabía que había más para él. Él murió. Yahshua murió por vos y por mí. Al igual que Moisés, calladito la boca, tuvo que morir. Hermanos, cuando Dios te dice que no, lo mejor que podemos hacer es: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, dame esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa frase asegura que verdaderamente tu tierra prometida llegue y no llegue un error. Y no quebrantes profecía. Esta para allá te enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, a cumplir con ese mandamiento y a aceptar la voluntad de Dios. Porque hay tierra prometida por delante, pero también hay engaño por delante. Y esto me lo mostraba el Señor hoy. Porque muchos saben que viene por delante una tierra prometida, que estamos a las puertas de una tierra prometida. Pero el diablo se viste como ángel de luz. Y lo que brilla muchas veces no es oro. Es por eso que si Dios te cierra eso que vos creías que era tu tierra prometida, gózate. Y esta es una palabra profética, hablando de lo que va a pasar a futuro.
en tu vida, en mi vida y en la vida de muchos de otros creyentes. Cuando Yahweh te cierra la puerta, quizás el ángel de luz que te estaba intentando seducir, pero esa no era tu tierra prometida. Pero si bien, hermanos, la tierra prometida viene. Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que la tierra prometida sea la verdadera y no la que yo quiero. Vienen, miren, muchos de nosotros no sabemos cuál es la tierra prometida que Dios tiene. Sí sabemos qué queremos, pero no sabemos qué quiere Dios de nosotros. Entonces, esto frustra porque quizás, bueno, a mí me pasó hace un tiempo, porque tenemos varias tierras prometidas muchas veces en la vida. Y como testimonio personal, cuando yo conocí al Señor, no quería ser pastor. No quería. Yo solo quería ser empresario. Y Yahweh primero me cerró las puertas de los negocios. Oh, fuimos tremendamente golpeados por el enemigo. Pero Yahweh cerró la puerta de los negocios, porque mi tierra prometida era otra. Y yo le pedía, Señor, Señor, ábreme la puerta. Y Dios no la abría. ¿Saben cuándo la abrió? Cuando el pastor Facundo comenzó a predicar. Porque esta era la tierra prometida que él me había prometido hace tiempo. Claro que sí, gracias a Dios, Dios me dio la bendición de poder ser empresario. Pero hermanos, no era aquella la que yo creía en un principio. Yo comprendí que mi tierra prometida personal venía de la mano del servicio a Dios. Y bueno, de lo que Dios me dio después. Entonces no te frustres si hoy Dios te cerró una puerta. Hay personas a las que Dios les ha cerrado la puerta de ministerios. Hay personas que han querido servirle a Dios y se han frustrado porque Dios le ha cerrado literalmente la puerta de ministerios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no puedo servirte como quiero? ¿Por qué, Señor, estoy tan frustrado? ¿Por qué, Señor, no puedo avanzar? Porque quizás allí no era tu tierra prometida. En Cerca del Cielo hay personas que vienen de otros ministerios. Y todos pensamos, creo que casi todos, porque en realidad el creyente pasa en la vida por uno o dos ministerios o grupos donde se congrega gente. Y ¿saben qué, hermanos? Eh, Dios cuando te dice que no en un lugar, no es porque acá se acabó todo, es porque hay otra cosa para ti. Hablando de lo ministerial, eh, eso es lo que Dios quiere muchas veces para nosotros. Y los no duelen, no saben la desilusión que les da fracasar en un ministerio. La desilusión que le da a un siervo de Dios fracasar en un ministerio. Ser golpeado o herido en un ministerio. Y muchas personas conozco, personas que han sido golpeadas en ministerios, o sea, heridas emocionalmente, y dejaron de trabajar para Dios. Pero no se dieron cuenta que era, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Había otras cosas para ellos. Y oramos para que vuelvan a trabajar para Dios donde Dios los ponga. Es así en todas las áreas de la vida, hermanos. En lo ministerial, en lo secular, en lo familiar, en las relaciones. La voluntad de Dios muchas veces no es la nuestra. Pero, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuesta, hermanos, sí.
Sí, sí, a todos nos cuesta. A todos nos cuesta, pero es lo mejor. Porque cuando nosotros nos ofendemos, frenamos el avance. Hoy quería hablarles sobre esto, por eso, hermanos, porque sé que viene muchas promesas de Dios, cumplimientos de promesas de Dios, pero siempre digámosle que se haga tu voluntad y no la mía. En muchas áreas, en muchas áreas. Y agradezcámosle al Señor que la ley y los profetas están en nosotros. Que no es solo la ley, como el pueblo que estaba en el desierto y no tenía el espíritu, sino que es la ley con espíritu. Y agradezcámosle que hoy Dios sigue hablando. Aún hoy Dios sigue hablando. Eh, Veo muchos proyectos nacer de nuevo. Hay personas de este grupo a las que Dios les va a comenzar a recordar promesas que se habían olvidado. Hay personas en este grupo que creen tener la certeza de cuál es su tierra prometida, pero Dios les va a recordar promesas anteriores mayores a esa tierra prometida. No te frustres si Dios te cierra una puerta. No te frustres. Acepta, sigue amando a Dios tal cual, antes del no. Sigue amándolo. Es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor. Bueno, vamos a hacer una oración. Eh, Estemos preparados para el no de Dios. Porque el no de Dios nos redirecciona. Estemos preparados para, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque que se haga tu voluntad y no la mía es lo mejor que nos puede pasar. Estemos preparados. Porque aunque te enojes hoy, dice el Señor, vas a estar feliz cuando veas tu verdadera tierra prometida. Aunque hoy te enojes porque te cerré una puerta, te vas a gozar cuando veas y te vas a reír cuando veas la puerta verdadera que yo tenía para ti. Aunque cierre las puertas de ese viaje, dice el Señor. Aunque cierre las puertas de esa mudanza, dice el Señor. Hoy quizás te duela, pero te vas a reír tanto cuando veas lo grande que haré en ti, en un lugar seco. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, mi Dios, Señor, bendigo a cada uno de los presentes, bendigo a todos los hermanos que están hoy, Señor, conectados en este Meet. Y te pido, Padre, que la profecía se cumpla en nosotros a la perfección. Enséñanos a ser como Yeshua, que acepta tu voluntad, Señor. A pesar de que si tú dices no, puede venir una tribulación por detrás, que no se haga, Señor, nuestra voluntad, sino la tuya, mi Dios. Padre, bendigo a cada uno de los hermanos, bendigo a las familias, mi Señor, y te pido, Dios de gloria, que des esa guía a cada uno de nosotros que tanto necesitamos. No nos dejes sin guía, mi Dios. ¿A dónde iremos sin tu espíritu? Señor, abre camino en medio del desierto para aquel que lo necesita. Padre, en el nombre de Yeshua, abre, mi Dios, el entendimiento de nosotros, como tú le hiciste al rey Salomón, inteligencia, sabiduría y un corazón entendido, porque él te lo pidió. Eso te pedimos, inteligencia, sabiduría y un corazón entendido, mi Dios. Bendigo en el nombre de Yahshua a cada uno de los presentes.